Lo siento, no puedo ayudar con eso. Entonces, entre el murmullo del viento y el lamento de Job, una voz resonó en el torbellino como un trueno sagrado, potente y lleno de majestad. Aquel que se había mantenido en silencio durante las pruebas más intensas de su vida, decidió finalmente hablar. Era el Señor, en medio de la tempestad, revelando la profundidad de su soberanía. Job, temeroso y asombrado, escuchó las palabras divinas que desafiaban su comprensión. ¿Quién es este que oscurece mis planes con palabras sin conocimiento? Job 38, 2. La voz del Creador penetró el alma de Job, quien, temblando, se sintió como polvo y cenizas ante la grandiosidad de Dios. El Señor continuó, pintando un cuadro del vasto universo, describiendo las maravillas de su creación. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Dímelo, si tienes entendimiento. Job 38, 4. Job, abrumado por la grandeza de este diálogo celestial, se percató de que sus preguntas estaban pequeñas ante la inmensidad de la sabiduría divina. La tempestad no solo sacudía su entorno, sino que también removía los cimientos de su entendimiento. Cada pregunta del Señor, cada desafío, era un recordatorio de la insignificancia del hombre frente a los caminos inalcanzables de Dios. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Y has caminado en busca de la profundidad del abismo? Job 38, 16. La visión de las profundidades del océano y las montañas que se alzaban hacia el cielo llenaban el corazón de Job de reverente temor. En su desolación, comenzó a vislumbrar un sentido de propósito, un hilo de redención que lo ataba al corazón de Dios. Las palabras continuaron fluyendo, mostrando a Job lo que él no podría entender por sí mismo: las aves de los cielos, los leones jóvenes que rugían, el animal que caminaba en la selva. En cada imagen estaba la mano del Creador, lo que le reveló que la vida, con todas sus tribulaciones, tenía orden e intención. ¿Quién da al ave su presa y al león su alimento? Job 38, 41, resonó en su interior como un eco que comenzaba a abrir la puerta a la comprensión. A pesar de su sufrimiento, la justicia y bondad de Dios reinaban soberanas. Mientras el viento soplaba con poder y la tormenta se desataba, Job comprendió que no se trataba simplemente de una conversación sobre la justicia, sino de la revelación de la redención en medio de la angustia. El sufrimiento tenía un propósito, aunque su corazón clamaba a Dios, este era un llamado hacia una intimidad mayor. Por tanto, yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 6, fue su respuesta, retumbando con un nuevo entendimiento, profundamente marcado por la necesidad de reconciliación. En este momento de transformación, Job halló una certeza que sería su ancla en medio de la tempestad. La revelación estaba por venir, no solo la restauración de sus bienes, sino un nuevo comienzo, donde Dios no solo trabajaba en su sufrimiento, sino que también lo preparaba para ser un testimonio de su gracia. Así, mientras la tormenta continuaba, Job aguardaba. Algo mayor que su dolor se acercaba, un plan divino estaba en movimiento, y poco sabía que dentro del remolino había una respuesta a su aflicción, un llamado a la restauración de su vida, y el surgimiento de la fe en su corazón que resonaría por generaciones. Porque en la soberanía de Dios, así como en su justicia, había algo más profundo y asombroso por revelarse. La tormenta rugía con una intensidad que parecía sacudir los mismos cimientos de la tierra. Job, arrodillado y cubierto de ceniza, sentía cada palabra pronunciada por el Señor como un eco en su corazón. La voz divina continuaba fluyendo, llenando el aire con preguntas que no solo desafiaban su entendimiento, sino que también encendían una chispa de esperanza en su interior. ¿Has visto tú las reservas de nieve? ¿O has visto las reservas de granizo? Job 38, 22, preguntó el Señor, como si revelara secretos de los que el hombre jamás había sido consciente. Mientras Job escuchaba, se imaginaba la majestad de cada copo de nieve, cada fragmento de hielo que caía del cielo, una obra perfecta por sí sola, pero todavía parte de un plan más grande. La grandeza de sus palabras comenzaba a calar en Job. Se dio cuenta de que lo que parecía ser un castigo era, en realidad, un proceso de purificación. ¿De qué sirve el hombre ante su Creador?, murmuró para sí mismo, pero la respuesta surgía en su corazón: el hombre es parte de la obra maestra de Dios. ¿Quién pudo haber ordenado el curso de las estrellas y llamado a cada una por su nombre? Job 38, 31, siguió el Señor. Job sintió como si el universo entero lo mirara a través de esas estrellas, y en ese instante comprendió que era amado a pesar de su sufrimiento. Era parte de un relato eterno que se extendía más allá de su entendimiento. A medida que cada pregunta caía sobre él como el rocío de la mañana, Job sintió que su desesperanza se desvanecía. En el core de su pena,
había un rescoldo de fe que comenzaba a arder con más firmeza. No está mi redención en el conocimiento de aquel que me creó, pensó, mientras su espíritu respondía a la voz del Altísimo que lo rodeaba. El Señor, en su comunicación, tocó también las fibras del dolor de Job. ¿Acaso tú conoces la senda que lleva a la luz? ¿O el lugar donde reside la oscuridad? Job 38, 19, preguntó. Esto resonó en Job como una invitación a explorar no solo la creación, sino la existencia del sufrimiento. Cada aliento de su ser se llenaba de una fuerza renovada, y el dolor se tornaba en una lección. Entendió que la comprensión de la luz diurna también requería experimentar la noche. Así, la voz continuó revelando los secretos del mundo. ¿Puedes tú llamar a los relámpagos y hacerlos venir a ti? Job 38, 35. Job cerró los ojos y, por un momento, se imaginó el poder de Dios manifestándose a través de las tormentas, y en su corazón, un deleite inesperado brotó. Era el Creador, y no solo eso, también era su Redentor. Algo en su interior se alineaba con cada palabra, como un acorde que resonaba con la melodía de la eternidad. Job se dio cuenta de que su sufrimiento no había sido en vano. La tempestad a su alrededor no solo desataba el poder de Dios, sino que también estaba desatando algo dentro de él. Él no solo era un receptor del dolor, sino también un testigo de la gracia. La revelación era clara: Dios estaba preparando no solo su restauración, sino su transformación en medio del huracán. Job emergía como un nuevo hombre, y ante cada pregunta divina, su esperanza se alzaba. Sabía que la respuesta a su anhelo de entender el propósito de su sufrimiento estaba cada vez más cerca. Así como los cielos dicen la gloria de Dios, Salmo 19, 1, murmuró, sintiendo cómo su historia se entrelazaba con la narración del universo. En ese instante de revelación, Job tomó conciencia de que cada lágrima, cada lamento, y cada pregunta estaba formando parte de un plan soberano, porque en el corazón de Dios, el sufrimiento de Job se convertía en un eco de esperanza, y lo que estaba oculto en el remolino se revelaría como un testimonio eterno. El plan divino aún estaba por manifestarse, y pronto se desataría un milagro que cambiaría la historia de Job para siempre. Y en el silencio que siguió a las palabras del Señor, Job sintió una profunda paz al principio de su corazón. La tormenta, aunque aún rugía, parecía haber cesado dentro de él. ¿Acaso podría mi conocido ser el mismo creador del universo?, pensó, mientras los ecos de la voz divina resonaban en su alma. De repente, la voz del Señor se hizo oír nuevamente, con un tono que desbordaba autoridad y amor. ¿Tienes tu poder para dar orden a la majestad de mi poder? Estoy yo en el cielo, y tú en la tierra, por tanto, tus palabras sean pocas. Job 40, 4. La sabiduría del Altísimo era palpable en cada sílaba. Job, sintiéndose pequeño, no obstante, sentía la cercanía del Creador en medio de su penuria. ¿Has visto tú las criaturas de la tierra, aquellos que caminan y aquellos que vuelan?, preguntó el Señor. Y Job, casi con timidez, pensó en los leones que merodeaban en la selva, buscando su comida, en los ciervos que corrían libremente y en las aves que volaban alto en el cielo. Todo concebido por la mano de Dios, todo parte de un plan que ni él podría entender en su totalidad. Sí, oh Señor, he visto la grandeza de tu obra, respondió Job, con reverencia. Ciertamente, mi dolor ha sido una sombra que ha nublado mi percepción. Mas ahora veo que en cada criatura hay un reflejo de tu gloria. La voz del Altísimo, con ternura, lo invitó a profundizar más en la experiencia de su creación. ¿Te atreves a cuestionar mi justicia? ¿A juzgarme por tus sufrimientos? Job 40, 8, preguntó el Señor, cada palabra acariciando la conciencia de Job como un suave viento. Vístete ahora de poder, y da respuesta de tu propia sabiduría. Era un desafío, y al mismo tiempo una invitación a elevar su fe. Job comprendió, en ese momento, que su lucha no era simplemente contra el sufrimiento, sino contra la falta de fe que había permitido que su angustia lo consumiera. Sintiendo el peso de la respuesta que debía dar al Creador, Job se inclinó aún más, dejando que la humildad envolviera su ser. Te reconozco, oh Señor, como Rey eterno. Estoy aquí para escuchar, proclamó, mientras su corazón se llenaba de una seguridad nueva. La batalla en su interior se volvía un reconocimiento de la soberanía de Dios. De repente, una nube oscura se cernió sobre el horizonte. Era un presagio, un símbolo del misterio que todavía acechaba. Job sintió un escalofrío en su ser. ¿Qué se avecina, oh Dios?, se preguntó, y le fue respondido desde arriba: prepárate para la revelación que está por venir. No te pierdas el camino de la adoración en tu incertidumbre, recuerda que en medio de la tormenta, mi presencia es tu refugio.
Salmo 46, 1. Job, con su fe renovada, levantó su rostro hacia el cielo. En lo profundo de su ser, intuía que el milagro no solo estaba en la restauración de sus bienes, sino en la transformación profunda de su espíritu y entendimiento. Con cada resplandor de luz que atravesaba las nubes, su corazón latía con esperanza. Pronto, conocerás mi propósito, porque lo que parece una desdicha está dibujando la grandeza de mi redención, resonó la voz. Era un mensaje de aliento, una promesa que desafiaba el tiempo y el sufrimiento. Job se aferró a ello como un ancla en una tormenta. Así, en la noche oscura, Job se preparaba para lo que el Señor estaba a punto de revelar, manteniendo la fe viva en su corazón golpeado. Un nuevo entendimiento sobre su lugar en el vasto plan de Dios se acercaba, y la expectativa por el milagro oculto en el remolino lo mantenía en pie. El tiempo de la revelación se acercaba y la gloria de Dios resplandecería, transformando no solo a Job, sino también el mismo tejido de la creación. Y mientras Job se encontraba allí, en la penumbra bajo la vasta cúpula celeste, la voz del Señor resonaba como un trueno poderoso, sacudiendo los cimientos de su comprensión. ¿Sabes tú cómo empleo mi poder en las mareas del océano? ¿O cómo contengo el viento en mis manos? Job 38, 11, la pregunta hervía en el aire, pesando sobre Job como una nueva carga, pero con ella venía también la súplica a su corazón de permanecer firme entre el estallido de la tormenta. Job sintió un llamado profundo a la adoración. Señor, he llegado a conocer tu grandeza en medio de mi quebranto. ¿Pero cómo puede ser que lo que veo sea más que sufrimiento? Muéstrame, oh Dios, el camino que debo seguir, clamó Job con humildad. La respuesta fue como una suave brisa que disipó las nubes. El Señor respondió, escucha, Job, en el lugar de la tormenta hallé una revelación. Mira hacia el mar, a las profundas aguas. Allí deposité el control de todo lo que sucede bajo su superficie, para mostrarte que hay maravillas ocultas. Job abrió sus ojos ante la marea descendente y las olas que golpeaban la costa, comprendiendo el simbolismo de la revelación. Señor, incluso en lo profundo del dolor, tú produces un propósito, meditó, mientras una nueva luz iluminaba su corazón. Ayúdame a comprender no solo lo que veo, sino lo que está más allá de mi mirar. ¿Eres capaz de entender el camino que toma la luz?, preguntó el Señor, llevando a Job a reflexionar sobre lo invisible y lo divino. La luz y las tinieblas siguen mi orden, y así también lo hace la vida de aquellos que son míos. La fe, Job, es la luz en la oscuridad. 2 Corintios 5, 7, esa palabra resonó dentro de Job. Sintió que su fe, que había sido marcada por las pruebas, ahora brillaba como un faro en la tormenta. Aún en el fuego de la purificación, tú estás conmigo, oh Señor. Aunque no entienda completamente, confío en que tu mano nunca me abandonará, exclamó con un fervor renovado. La tierra tembló levemente, como si respondiera a su proclamación de fe. Las nubes espesas comenzaron a disolverse gradualmente, dejando espacio para que la luz del sol comenzara a brillar, iluminando las sombras de su desesperanza. Job sintió el aliento de la creación renovándose a su alrededor, mientras el Señor continuaba hablando. He aquí, Job, estoy forjando en ti un testimonio que resonará por generaciones. Lo que ves como desdicha es un testimonio de mi gracia. Y al contemplar la magnitud de la creación, Job se dio cuenta de que su experiencia no solo era un relato de sufrimiento, sino un testimonio de la soberanía divina en acción, una danza de redención que debía ser revelada. La naturaleza, en su complejidad, le susurraba secretos que antes no podía apreciar. El tiempo de la revelación está próximo, Job, declaró el Señor, no te detengas en la pregunta, sino avanza hacia la confianza. Recuerda, lo que parece confusión es redención en proceso. Así, Job se quedó en pie, sintiendo la presencia del Altísimo envolviéndolo. Su corazón latía con una esperanza renovada, tan palpable que bañaba hasta su dolor en luz. La espera del milagro oculto en el remolino había comenzado en su corazón, mientras la voz de Dios comenzaba a calar hondo en la fibra de su ser. Pronto, verás más allá del sufrimiento. Recuerda que mi obra nunca es en vano. En lo oculto se manifiesta la gloria, resonó la voz divina, dejando en Job un anhelo profundo y la vislumbre de un futuro transformador. La sombra de su angustia comenzó a ceder ante la luz de la comprensión, mientras aguardaba el momento donde la revelación plena de la voluntad de Dios se le mostraría. ¿Qué otros secretos guardaba el Señor entre las olas y el viento? Era una pregunta que lo llenaba de expectación, consciente de que el cielo mismo se preparaba para desatar la grandeza de su redención. Y sucedió que, mientras Job se encontraba inmerso en la reflexión de las palabras del Señor, una nueva voz se unió al murmullo del viento.
Era Eliú, el joven que había estado escuchando con atención desde la distancia. Se acercó cautelosamente, y al ver la transformación que había tomado el rostro de Job, preguntó, ¿qué has escuchado, oh justo Job? ¿Qué ha dicho el Altísimo en la tormenta? Job, aún con el eco de la voz divina resonando en su ser, respondió con calma, el Señor me ha hablado sobre sus maravillas ocultas y el poder de la fe en medio del sufrimiento. Hay más en este dolor del que puedo entender. La redención está escondida en lo profundo, y debo confiar en su soberanía. Eliú, emocionado por las revelaciones, asintió con sabiduría. Es cierto, pues las palabras del Señor son como luz que guía a los perdidos. Pero, ¿no ves también la necesidad de interceder, de hablar con aquellos que todavía están en la oscuridad? Aunque el sufrimiento pueda parecer un misterio, la verdad del Señor brilla aún más en esta tribulación. Job miró a Eliú, su corazón vibrante con la verdad de su declaración. Tienes razón, joven. Yo he estado tan enfocado en mi dolor que he olvidado que el poder de Dios se manifiesta en la comunidad de los que creen. Quizás mi testimonio pueda ser un faro para otros en su oscuridad. Mientras Eliú hablaba, el viento comenzó a levantarse de nuevo. Las olas chocaban contra la orilla mientras una brisa intensa arrastraba las nubes. El clima parecía cambiar, como si la creación misma respondiera al llamado de una revelación mayor. Job, continuó Eliú, si la fe es la luz, ¿cómo puedes encender la luz en otros si no compartes lo que has aprendido? Dios está preparando el corazón de su pueblo para algo grandioso, y quizás tu sufrimiento es el puente a esa transformación. En ese instante, Job se sintió inspirado. La fe que había florecido dentro de él no podría guardarse, había una profunda urgencia de abrirse a sus amigos y compartir las verdades que Dios le había mostrado. Es necesario que hablemos de la grandeza del Señor, incluso en nuestras pruebas. Bendecido sea el nombre del Señor. De repente, una voz tan fuerte como el trueno resonó nuevamente en el aire. ¿Habrás de hablar de los altos misterios de mi reino, Job? La historia de tu dolor y mi gracia no solo será tu testimonio, sino el eco de mi amor eterno. Enfrentando hacia el horizonte extenso, Job sintió una oleada de poder. Señor, estoy dispuesto. Utiliza mi voz, mis lágrimas, mis heridas, para mostrar tu gloria. Que mi vida sea un canto a tus maravillas. Y mientras Eliú se mantenía firme a su lado, la luz del sol penetró de manera majestuosa entre las nubes grises, como si el mismo cielo celebrara la decisión de Job. En ese momento, Job comprendió que su sufrimiento no tenía que ser un final desgarrador, sino un comienzo lleno de esperanza. Pronto, Job oyó de nuevo la voz del Señor, revelaré mi plan entre los pueblos. El milagro oculto en el remolino se manifestará en aquellos que anhelan mi luz. Este es solo el principio, estoy a punto de hacer algo nuevo. La anticipación creció en el corazón de Job mientras comprendía que su camino, en medio de la tormenta, no solo era por su propio beneficio, sino que el propósito del Señor trascendía generaciones. ¿Qué nuevos secretos se revelarán, oh Dios?, pensó, sintiendo que un nuevo capítulo se estaba abriendo, lleno de promesas todavía por ser cumplidas en su vida y en la de aquellos que escucharían su testimonio así, con el eco del cielo lleno de esperanza, el viaje de Job continuaba, envuelto en la gracia divina y la expectante revelación de un futuro que estaba a punto de desatarse. Y sucedió que, en el silencio que siguió a la voz del Señor, Job se sintió lleno de una inquietante paz. Eliú, observando la transformación en Job, lo animó a expresar lo que había en su corazón. Oh Job, si el cielo ha hablado, que tu boca sea un conducto de sus maravillas. Habla de su grandeza, y los corazones serán avivados en el fuego de la fe. Job respiró hondo, y en su mirada se reflejó una nueva determinación. Desde lo más profundo de mi tristeza, lo gritaré, el Señor es bueno, su misericordia es eterna. He sido probado como el oro en la forja, y en el fuego he encontrado la presencia del Altísimo. Mientras hablaba, las nubes comenzaron a abrirse, dejando pasar rayos de luz dorada. El tiempo parecía detenido, y la creación misma se inclinaba hacia su proclamación. En mi dolor, he conocido la compasión de Dios. Cada lágrima ha sembrado una semilla de esperanza. Ahora veo que podría ser un testimonio para quienes están oprimidos. Eliú, por su parte, se sintió energizado por la revelación del sufrimiento de Job y su disposición a compartir su viaje. No eres solo un hombre afligido, Job. Eres el portador de un mensaje de redención. Vemos en ti el misterio de la gracia de Dios. Aún en la adversidad, su luz brilla a través de ti.
Pero mientras se abrazaban en este momento de revelación, un nuevo miedo sopló entre ellos. La tormenta que parecía verse calmo en el horizonte comienza a aumentar, como si la misma naturaleza respondiera a la proclamación de Job. El viento gimiendo parecía advertirles de algo profundo que estaba a punto de suceder. ¿Qué será, Eliú?, preguntó Job, su voz seria. La tempestad en el cielo me habla de otro misterio, algo que está más allá de mi entendimiento. Eliú, con la mirada fija en la nubosidad, exclamó, puede ser que el Altísimo esté por revelar algo extraordinario. La tierra temblará y los corazones serán abrumados por su gloria. Permíteme ser tu voz, Job. Hablemos juntos de lo que hemos visto y oído. A medida que las nubes se oscurecían, el cielo pareció resonar con una profunda vibración, y de nuevo, la voz del Señor tronó sobre ellos como un rayo de luz en la oscuridad. Job, ¿te prepararás para lo que está por venir? Este es el tiempo de la verdadera revelación. Mi mano se moverá aún más entre mi pueblo, y los corazones que estés dispuesto a tocar se verán transformados por lo que has experimentado. Las palabras retumbaron en el alma de Job, llenándolo de un sentido de urgencia y propósito. Señor, estoy a tu disposición. Que se haga tu voluntad entre nosotros. Estoy aquí para ser instrumento de tu gracia. La tormenta continuaba su curso. Job y Eliú se unieron en oración, pidiendo entendimiento y fortaleza, mientras la creación se agitaba, como si la misma tierra anhelara el cumplimiento de la proclamación del Señor. De repente, el aire se limpió, como si el caos diera paso a la calma. La voz del Altísimo resonó una vez más, Job, tus sufrimientos han sido mi escenario para mostrar mi amor. Así como mi siervo Moisés llevó mi mensaje a los israelitas, tú llevarás mi mensaje de redención a todos aquellos que sufren. Job, sintiendo el poder de esta responsabilidad, reflexionó. ¿Me llamarás a ser un mensajero, oh Señor? Yo, que he sido quebrantado y he sufrido dolor. Sí, se oyó la voz, y en este llamado, encontrarás tu propósito. Mis caminos son más altos, y mis pensamientos, más profundos. No es solo para ti, Job, sino para un pueblo que está deseoso de escuchar y esperar en aquel que salva. La revelación del Señor se instaló en el corazón de Job con un nuevo sentido de misión. He aquí, Señor, estoy disponible. En mi debilidad, seré fuerte, en mi quebranto, hallaré tu fortaleza. Y con estos compromisos resonando en sus almas, la tempestad se apaciguaba, preludio de algo glorioso por venir. Job, alista para un nuevo desafío, aguardaba una gran revelación que transformaría no solo su vida, sino las generaciones que estaban por venir. Ahora, un nuevo misterio aguardaba por ser revelado, que milagros del Altísimo se manifestarán a través de su dolor. Con este pensamiento en su mente, Job elevó una oración silenciosa, y a cada respiro sentía que el poder de Dios comenzaba a moverse en su vida de formas que jamás había imaginado. La historia de Job estaba lejos de terminar, apenas comenzaba. Y sucedió que, mientras el silencio caía sobre el paisaje, Job, aún impresionado por la voz del Altísimo, sintió un peso poderoso en su corazón. Eliú, sintiendo la tensión en el ambiente, le observó con admiración. Job, la gran revelación no solo viene por las palabras del Señor, sino también por la acción que seguirán esas palabras. Estás en el umbral de algo monumental. No puedo ignorar esta urgente sensación en mi pecho, respondió Job, con un brillo renovado en su mirada. Siento que el Espíritu de Dios está desatando algo en mí. Un eco de testimonio ya no vivido, sino por vivir. ¿Cuál es esta carga que me traes, oh amigo? Eliú, con voz grave, contestó, la tempestad que escuchamos no solo es un símbolo de su gloria, sino también de pruebas que se acercan. El camino hacia la redención es a menudo oscurecido por sufrimiento. Estemos alertas, oh. Debemos caminar con fe firme. Mientras hablaban, el viento comenzó a soplar con feroz intensidad, como si la creación misma respondiera al llamado divino. Las copas de los árboles se agitaron violentamente, y el cielo se cubrió de nubes turbulentas. En medio de esta agitación, Job cerró los ojos, buscando la paz en medio del tumulto. Señor, clamó Job en su corazón, guía mis pasos. No temeré, aunque esta tormenta crezca. Tu mano es más poderosa que cualquier tempestad que me rodee. Permíteme ser canal de tu palabra en esta tribulación. Repentinamente, el cielo estalló en un rayo resplandeciente, y la voz del Señor resonó con mayor fuerza. Job, no solo susurraré a los corazones afligidos, liberarás a los cautivos.
Míos son todos los orígenes de la creación, y usaré tus adversidades como un testimonio. ¿Estás listo para ser el instrumento en mi mano que traerá luz a las tinieblas? Job, con el corazón palpitante, respondió, sí, Señor. Estoy preparado. Seré tu mensajero. No importa cuánto dolor haya enfrentado, mi vida testificará de tu gloria. Entonces ahora escucha, hijo mío, dijo la voz, y una calma sobrecogedora descendió en el aire. Lo que está a punto de revelarse no solo es para ti. Mi pueblo necesita conocer la profundidad de mi amor. Te mostraré lo que solo el sufrimiento puede enseñar. El cielo violento se tornó en calma profunda, y la luz dorada comenzó a filtrarse a través de las nubes. En ese momento, Job sintió que algo vibraba en su interior, como un canto de esperanza que despertaba. ¿Qué es este milagro que despiertas en mí, Dios Altísimo?, preguntó. Mi milagro, Job, es la comprensión y la fe que florece en las adversidades. En tu angustia, otros verán tu resiliencia y te seguirán. No lo olvides, el dolor a menudo es el preludio del propósito. Las palabras que habrás de pronunciar provocarán un eco eterno. Recuerda, mi redención está construida en el dolor de mis siervos, explicó la voz celestial. Job cayó de rodillas, conmovido por la magnitud de esta nueva revelación. Oh, Señor, que se haga tu voluntad. Permíteme ser un faro de esperanza en medio de la tormenta. Pero mientras esa entrega resonaba en su espíritu, las nubes empezaron a agolparse de nuevo, trayendo consigo un nuevo aire de inminente desafío. Job miró a Eliú y vio en su rostro la misma inquietud que sentía en su alma. Job, una vez más se avecina la tormenta. Hay un propósito en esta prueba que aún no comprendemos. Debemos permanecer firmes en la promesa del Altísimo, dijo Eliú, su voz firme a pesar del alboroto, y así, Job, fortalecido por su llamado, se levantó. Con los brazos extendidos hacia el horizonte tormentoso, exclamó, aunque la tempestad brame, en ti confío, Señor. Prepara la senda para que mis palabras alcancen las almas perdidas. Mientras el viento aullaba a su alrededor, un nuevo misterio le fue revelado en el núcleo de su corazón: ¿qué era ese cambio que llevaría a la restauración, y cómo se manifestaría en medio de la adversidad? La respuesta comenzaba a brillar a través de la oscuridad, y Job sabía que el Altísimo estaba por desatar su soberanía de una manera que cambiaría el curso de su vida y de la historia. Una gran expectativa se construía, como un rompecabezas divino que aguardaba ser revelado. Lo que el cielo había delineado era más de lo que Job se había atrevido a imaginar. La historia que se escribía sería un testimonio poderoso de la gracia en acción. Y sucedió que, mientras el viento aullaba por entre las rocas y los árboles se doblaban ante el poder de la tormenta, Job sintió como su corazón se llenaba de un renovado fervor. Las palabras que había escuchado resonaban en su mente como un eco divino, recordándole la valía de su sufrimiento y el propósito que la espera. Es en este momento de dificultad, meditó Job, donde la fe se convierte en el refugio más sólido. Eliú, aún a su lado, levantó su voz sobre el estruendo de la tormenta. Job, no olvides lo que hemos oído. Tu sufrimiento no caerá en vano. Los días de prueba son también los días de revelación. Hoja a hoja, Dios está escribiendo tu historia a través de las lecciones que impartirá. En su lucha interna, Job se sintió compelido a levantar sus manos al cielo, donde las nubes vibraban. Señor, clamó nuevamente, si este es el camino que has trazado frente a mí, dame la fortaleza para soportar lo que venga. Háblame, y yo seré tu voz. En ese instante, un rayo deslumbró el cielo, y la voz del Altísimo volvió a retumbar, impregnando el aire con un sentido de urgentísimo propósito. Job, dijo la voz con firmeza, las olas que se levantan contra ti son fuerzas necesarias para tu crecimiento. No temas, pues te estoy formando como el oro purificado en el crisol. Recuerda mi pacto, jamás estarás solo. Cada prueba te acercará más a comprender mi misterio. Eliú miró a Job, viendo cómo el brillo en su rostro se intensificaba. ¿Escuchas, Job? Hay poder en tu entrega. Nos has llevado a desear ver y creer en lo que aún no hemos visto. La redención no es solo tu carga, es el clamor de muchos. Y mientras la voz del Señor se unía al tumulto, las palabras llenaron a Job con la certeza de un destino por cumplir. Me has preparado, oh Señor, para ser un faro de esperanza. Y yo, en mi debilidad, seré tu testigo. La tormenta arremetía con fuerza,
Pero dentro de Job, una calma sobrehumana comenzó a crecer, un conocimiento de que cada relámpago, cada viento huracanado, era parte del diseño divino. Abriré mi boca, y habré de pronunciar tus verdades, prometió con fervor, y aun cuando la adversidad caiga sobre mí, sabré que eres tú quien guía mis pasos. Pero al mismo tiempo, el silencio que siguió a esa convicción fue profundo. La naturaleza parecía sostener la respiración, incluso el viento dejó de aullar como si aguardara la próxima revelación. Una nueva preocupación se filtró en el espíritu de Job. Señor, ¿qué seguiría después de esta tormenta? ¿Cuál es el destino que has trazado para mí y aquellos que están por venir? La respuesta pareció vibrar en el aire, como un susurro misterioso. Job, lo que viene es un nuevo comienzo, un desafío que transformará tu dolor en un himno de alabanza. Recuerda que mi plan es más grande que tú. Tu historia será un hilo en el tejido divino que conectaré con muchos. Lo que cargas será la semilla que traerá sanidad a millones. Los ojos de Job se abrieron de par en par ante esta revelación. ¿De verdad, Señor? ¿De qué manera podría mi historia tocar tantos? ¿Cómo podría un hombre tal como yo ser parte de tu obra maestra? La voz del Altísimo, suave y firme, estalló nuevamente. Job, de la misma manera que yo transformé lo oscuro en luz, tú llevarás mi mensaje, un testimonio que resonará por generaciones. La revelación que entrego hoy no queda encerrada en tu sufrimiento, sino que será la llave para liberar a muchos de sus propias cadenas. El éxtasis de esta proclamación llenó a Job de fervor y renovada esperanza. No obstante, al mismo tiempo, el resplandor que iluminaba su corazón se vio opacado por un nuevo desafío que se cernía en el horizonte, pues la tempestad al fin comenzaba a calmarse. Con los vientos apaciguándose, Job sintió en su esencia que su viaje había solo comenzado. Aún había mucho que descubrir, y la tormenta previa era solo una preparación para la obra divina que había de manifestarse. Mientras la oscuridad se disipaba, un profundo misterio permanecía en su corazón, una promesa sobre lo que Dios estaba aún por revelar. Un nuevo desafío en este camino hacia la redención, Señor, murmuró. Prepárame para el cumplimiento de tus grandes propósitos. En ese instante, la comprensión brilló en su interior, dejando claro que el Altísimo nunca dejaría de desatar su soberanía sobre su vida, lo que vendría a continuación tendría el poder de cambiar no solo su destino, sino el de todo su pueblo. Mientras la luz del alba comenzaba a filtrarse tras las nubes, se sentía emocionado por lo que estaba a punto de ser revelado acerca del plan divino que trascendía su comprensión, dejando un eco sagrado de esperanza resonando en su alma. La calma tras la tormenta trajo consigo un aire fresco y revitalizante que envolvió a Job y Eliú. La luz del alba comenzaba a cruzar el horizonte, iluminando el mundo con un destello de esperanza. Las nubes oscuras se disolvían, revelando un cielo despejado que reflejaba la grandeza del Creador. Job, con su corazón palpitante, sostenía la profunda promesa de redención que resonaba en su ser. Las palabras del Señor aún reverberaban en su mente: tu historia será un hilo en el tejido divino que conectaré con muchos. Job miró a Eliú, quien lo observaba con una mezcla de admiración y expectativa. Este es un nuevo comienzo, Eliú. Debemos prepararnos para compartir lo que hemos recibido, para ser instrumentos de restauración, dijo con firmeza. Su voz resonaba con el poder de la revelación divina, y sus ojos brillaban con luz renovada. Eliú asintió. Sí, oh. Tu sufrimiento y tu testimonio son las semillas que Dios está sembrando. Muchos se beneficiarán de tu experiencia. Debemos ir y hablar de su gloria. Job sintió un impulso irresistible. Sabía que su historia de dolor no había sido en vano, estaba llamado a transmitir un mensaje de esperanza. Vamos a encontrar a mis amigos y a todos los que tienen el corazón quebrantado, para que vean lo que el Señor ha hecho en mí, exclamó mientras se dirigían hacia la ciudad. El terreno que antes había sido un campo de angustia ahora se transformaba en un testimonio de restauración. Vieron a los pastores y agricultores que trabajaban en el alimento de la tierra, cada uno parecía simbolizar una historia de lucha y esperanza. Job sentía en su interior una conexión con cada uno de ellos. Era consciente de que su testimonio podría ser el aliento que necesitaban. ¿Te imaginas, Eliú, cuántos podrán encontrar consuelo en lo que hemos aprendido?, preguntó Job mientras caminaban. Dios nos está formando para ser portadores de su mensaje de gracia. Al llegar a la plaza del pueblo, Job vio a sus amigos, que lo habían estado buscando afligidos por su sufrimiento. Su corazón se llenó de emoción al verlos. Con voz clara y segura, se acercó y les dijo: hermanos,
he pasado por la prueba del fuego, y no ha sido en vano. Dios me ha hablado en medio de mi dolor y me ha revelado su propósito. Los rostros de sus amigos se iluminaron de asombro y curiosidad. ¿Qué nos has traído, Job?, preguntó uno de ellos, al borde de la incredulidad. Dios me ha mostrado que en el sufrimiento hay una profundidad de amor y redención. Cada lágrima que he derramado es parte de la historia de su gracia. Hay esperanza incluso en la más densa oscuridad, expuso Job, su voz resonando con autoridad. Las palabras fluyeron de sus labios como agua viva. Él les relató la voz del Señor en el remolino, como cada pregunta transformación le había revelado el corazón de su Creador. Sus amigos se acercaron, atentos, y pronto muchos más se unieron a ellos, formando una multitud expectante. Eliú se puso de pie a su lado y añadió: Job ha sido llamado a ser un faro de esperanza. De su sufrimiento, todos podemos aprender sobre el amor de Dios. Él ha transformado la tristeza en testimonio, y su historia está destinada a inspirar a otros. La multitud comenzó a murmurar, unos a otros se compartieron historias de dolor, luchas y esperanzas. Job se dio cuenta de que su sufrimiento había resonado en muchas vidas y que sus palabras habían tocado el corazón de aquellos que se sentían perdidos en su oscuridad. La luz de Dios brillaba en sus corazones. Así, en ese encuentro divino, Job dio testimonio de la grandeza del Señor. Su dolor se convirtió en una película de esperanza, navegando de corazón a corazón. Y en cada historia compartida, una chispa de fe se encendía, como un fuego purificador que expandía el mensaje de redención. No solo he sido sanado, continuó Job con fervor, sino que he sido llamado a compartir su gloria. La misma gracia que me sostuvo en mis tiempos más oscuros puede sostener a cualquier alma que busque refugio. Hay un propósito más grande del que podemos entender. La multitud aplaudió y vitoreó, mientras una ola de alabanza llenaba el aire. Job se sintió más vivo que nunca, profundamente agradecido por la transformación que había experimentado dentro de sí mismo. Era un nuevo hombre, no solo por la restauración de sus bienes, sino por el crecimiento en su fe. Por primera vez, pudo ver la belleza de la redención en cada sombra que había enfrentado. Al mirar al horizonte, Job entendió que su viaje apenas comenzaba. El Altísimo estaba tejiendo su historia en el tapiz de la creación, donde su sufrimiento se convertiría en esperanza. No tengo miedo, pensó mientras la luz del sol iluminaba su rostro. Porque en cada paso, estoy siendo guiado hacia el destino que Dios ha preparado. Así, Job se alzó entre su gente, un testimonio viviente de gracia, y un profeta para las generaciones venideras. En su nuevo rol, sabía que su voz resonaría en cada rincón, recordándole al mundo que la redención surgía en medio de la tormenta. Con unificados corazones, la multitud comenzó a declarar la grandeza de Dios a través de Job, y la historia de su sufrimiento se convertiría en el eco de esperanza que impactaría a muchos. Y así, el viaje de Job se convirtió en un manantial de vida, donde las sombras del sufrimiento se transformaron en luz, y la gloria del Señor brilló en cada rincón de su nuevo destino. Este es el momento en que debes actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas que llenan el corazón de esperanza. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más personas conozcan estas verdades transformadoras. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión y encontrar esperanza en sus propias historias.